se mencionan en la palabra de Dios, 5 caminos que se mencionan en la palabra de Dios. Un camino es un medio para llegar a un lugar, para llegar a otro lugar. Un camino es la manera de obtener una cosa. Allá en Mateo capítulo 7 nos habla de una destinación que tiene el camino. Dice la Biblia en el capítulo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros siempre somos los que estamos al principio del camino que tomamos. ¿Verdad? Y nosotros siempre escogemos nuestros caminos. Todos tenemos necesidades y deseos de llegar a un lugar en la vida. Y los caminos que tomemos, ahí es donde llegaremos. Querido amigo, usted todos los días escoge un camino necesario para llegar a donde usted quiera. Note que en nuestro pasaje se menciona una destinación, el cielo. Note que en nuestro texto se menciona un camino, perdón, a esta destinación. Note que en nuestro pasaje se menciona a personas que irán o no irán a esta destinación, dependiendo con su decisión. Quiero decirle este día de hoy, querido amigo, que el camino al cielo, hay un camino número 1 al cielo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para llegar al cielo es necesario tener un camino. Y Cristo es ese camino. Los fariseos agarraron otro camino, el camino de su propia justicia. Pero ese no era el camino para llegar al cielo. Allá en Romanos capítulo 9, versículos 30, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Romanos 9, el versículo 30. Dice la palabra de Dios. Pues qué diremos, que los gentiles que nos seguían a justicia han alcanzado la justicia, es a saber la justicia que es por la fe, mas Israel que seguía de la justicia no ha llegado a la justicia. Allá en el capítulo 10, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice el capítulo 10, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La palabra de Dios nos dice que, ¿verdad?, aquellos hombres religiosos no quisieron aceptar la justicia de Dios en Cristo Jesús. Un camino era asignado o hecho por los líderes de un reino, y el Señor Jesucristo fue el que puso el camino al cielo. ¿Qué dice la Biblia ahí en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un camino era hecho antes, era anunciado para que la gente supiera mejores rutas. Dios ha mandado a sus discípulos y a su iglesia a proclamarle a este mundo y decirle a este mundo de que Jesús es el camino al cielo. Los caminos antiguos fueron hechos para que la gente pudiera obtener honra, riquezas, paz, salud y días largos. El Señor es el camino a la honra, al cielo. El Señor Jesucristo es el camino a las riquezas. El Señor Jesucristo es el camino a la paz. El Señor Jesucristo es el camino para la vida eterna. Los caminos te llevan de un lugar a otro. Cristo nos lleva del camino del pecado al camino de paz. Cristo nos lleva del camino de Satanás al camino de Dios. Cristo nos lleva del camino de Egipto al camino de Canaán. Cristo nos lleva del camino de tristeza al camino del gozo. Cristo nos lleva del camino de la borrachera al camino de la felicidad. Cristo nos lleva del camino de las drogas
al camino de la santidad. Queridos amigos, Cristo es el camino a la felicidad. Los caminos eran gratis para transportar en los tiempos antiguos. No se le cobra a nadie nada por ser salvo. Es un camino gratis. Solo tienes que tomarlo. Cuando tú te subes a un tren o autobús, tú subes por fe. Que ese autobús o tren te va a llevar a tu destinación. Los judíos y gentiles pueden ir a este camino y agarrar este camino para ir al cielo. Los jóvenes pueden ir en este camino. Los hombres y mujeres pueden agarrar este camino para llegar al cielo. Es Cristo. Los caminos en la tierra llevan a lugares temporales, pero Cristo nos lleva a las moradas eternas. No hay camino en la tierra que te prevenga con la muerte, pero Cristo es la vida eterna y Él nos preserva de la destrucción y la muerte eterna. Queridos amigos, Cristo es el camino al cielo. No deje que el mundo le diga que es la religión, que es el bautismo, que son las buenas obras, ¿verdad? Es Cristo. No es la religión, no es la tradición, es Cristo. Número 2, dice la Biblia que no solamente Cristo es el camino al cielo, pero dice la Biblia que hay un camino ancho que muchos lo toman y los lleva a la perdición. El camino ancho es el camino de escoger las cosas de la carne. El camino ancho es el camino del diablo, es el camino del mundo, es el camino de haz lo que quieras, viva con quien quieras, ¿verdad? Di lo que tú quieras, piensa lo que quieras, toma lo que quieras. Ese es el camino ancho. El camino ancho es el camino del diablo, el camino que te lleva a la destrucción y a la perdición eterna. Luego dice la palabra de Dios que hay un camino de santidad. Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. Después de que uno recibe a Cristo, debemos de rendirnos al Espíritu Santo para que Él nos santifique, para que Él nos cambie, para que la palabra de Dios nos fortalezca, para que la palabra de Dios nos guarde y nos ayude a andar apartados del pecado y del camino de Satanás. La palabra de Dios dice que ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y eso es importante, queridos amigos, el estar siempre allí en el camino de la santidad. Y luego dice la Biblia que hay un camino de retorno. Jeremías 31:21 dice: establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste. Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. Qué bendición que hay un camino de retorno. El hijo pródigo regresó por el camino. Y así es usted, querido amigo. Si usted se ha apartado de Dios y el diablo lo ha desviado de los caminos de Dios y el diablo le ha engañado con riquezas o placeres o no sé con qué, pero hay un camino de retorno. Dios siempre invitaba a su pueblo a regresar a Él, a creer en Él, a depender en Él, a esperar en Él, ¿verdad? A volver al Señor. Y luego dice la Biblia que hay un camino de muerte. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Querido amigo, el camino en que usted anda es camino de muerte, es camino de destrucción, es camino de santidad, o es un camino de retorno, o es el camino al cielo. Usted y yo tenemos y vamos a escoger uno de esos caminos. Y necesitamos escoger primeramente el camino al cielo y luego el camino a la santidad del Señor, para andar bien con Dios, agradando a nuestro Señor. Dios les bendiga, queridos amigos.